Mi mujer me engañó con un compañero de trabajo. Me llevé a los niños y no podía creer lo que veía. La imagen en la pantalla del móvil me estaba taladrando el cerebro como un martillo, una foto de mi esposa, Marta, abrazada a un hombre que no conocía, y no era solo eso, sino que estaban en una actitud muy íntima. Un beso, más que una simple muestra de cariño. Era la imagen que había llegado por mensaje de texto a mi teléfono, enviada por un número desconocido, pero con la advertencia clara: tu esposa está engañándote, mira la foto. La incertidumbre me consumió, no sabía si creer o no lo que estaba ante mis ojos. Todo parecía normal en casa esa mañana: un café rápido, el saludo a los niños antes de salir al colegio y una despedida fugaz de Marta antes de que se fuera al trabajo. Parecía que nada había cambiado, pero aquella imagen decía lo contrario. La ira me subió por el cuello y la mente se me llenó de preguntas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Quién era ese hombre? Mi mundo comenzó a desmoronarse, y lo peor de todo es que no sabía qué hacer. Tenía miedo de enfrentar la realidad, miedo de que todo lo que había construido en los últimos años con Marta, con nuestra familia, se estuviera desintegrando en un abrir y cerrar de ojos. Decidí que debía confrontarla. No podía seguir con esa angustia, no podía ignorar lo que sabía. Así que, tras una larga mañana de pensar en cómo proceder, tomé una decisión impulsiva: le envié un mensaje diciéndole que necesitaba hablar. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios. Pero lo que sucedió después no me lo esperaba. Cuando llegué a casa esa tarde, lo que encontré no fue la conversación que imaginaba. Entré a la casa con el corazón acelerado. Los niños no estaban. Marta me había dicho que los había dejado en casa de su madre, pero algo en su tono de voz me había sonado raro. Caminé lentamente por el pasillo, con el teléfono en la mano, la foto todavía fresca en mi mente. No sabía si ella ya lo sabía, si me estaba esperando, o si simplemente se había adelantado a mis movimientos. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Cuando llegué a la sala, la vi. Marta estaba sentada en el sofá, mirando al vacío, como si estuviera esperando algo. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de nerviosismo en su mirada. Sabía que había algo que no me había contado, y yo estaba a punto de descubrirlo. Me acerqué lentamente, intentando controlar mi respiración, y sin mediar palabra, le mostré el teléfono. La foto estaba allí, clara y sin ninguna posibilidad de malinterpretación. La vi quedarse helada, sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero no salió sonido. El color de su rostro palideció, y sentí que la tierra bajo mis pies se hundía aún más. ¿Quién es?, pregunté, mi voz temblando entre la rabia y el dolor. Marta no contestó de inmediato. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si tratara de encontrar una respuesta en el horizonte. Yo no podía entender cómo había llegado hasta este punto. Habíamos construido una vida juntos, teníamos 2 hijos, compartíamos todo. ¿Cómo pudo traicionarme así? Finalmente, se giró hacia mí, y vi que sus ojos brillaban, pero no era por lágrimas, era por la culpa. No es lo que piensas, dijo, con una voz que no lograba ocultar la inseguridad. No es lo que pienso, repetí en voz baja, casi sin creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás diciendo que no es lo que pienso? Marta, ¿tú realmente crees que soy tan tonto? Me sentí herido, vulnerable. Todo lo que había creído en nuestra relación se estaba desmoronando. Pero ella no tenía las palabras para explicarse, ni la culpa suficiente para que yo pudiera perdonarla de inmediato. Entonces, algo raro sucedió. Marta cambió de postura, respiró hondo y miró hacia abajo. Me sorprendió al decirme: tengo que contarte algo más. Esas palabras fueron como una bomba en mi estómago. ¿Qué podía ser peor que lo que ya sabía? Mi instinto me decía que la historia no había terminado ahí. Marta se quedó en silencio, con las manos temblorosas. La tensión en la habitación era insoportable,
como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Yo la observaba, esperando una explicación, pero cada segundo que pasaba sin que hablara era un golpe más a mi corazón. Tengo que ser honesta contigo, dijo al fin, y aunque su voz era suave, había una firmeza que no podía ignorar. Lo que viste, no fue un error, ni algo aislado. He estado viéndome con él durante meses. Esas palabras fueron como un martillazo en mi pecho. Meses. No solo una aventura pasajera, sino algo que se había ido gestando durante tanto tiempo. Yo había sido un tonto, cegado por mi confianza y mi amor por ella. No podía entender cómo había sucedido. Pensé en todos esos momentos en los que ella parecía distante, pero los había atribuido al estrés del trabajo o las preocupaciones cotidianas. Jamás imaginé que algo tan profundo y doloroso se estaba cocinando a sus espaldas. Su nombre es David, es compañero de trabajo. Marta continuó, ahora mirando el suelo. Lo conocí hace un año, y al principio fue solo amistad, pero poco a poco, me fui encariñando con él. Al principio me sentía culpable, pero, luego ya no lo hice. La frialdad con la que lo decía me heló por dentro. ¿Cómo podía hablar con esa calma de algo tan devastador? Pero no era la calma de alguien que no sintiera nada, era la calma de alguien que ya había pasado por las etapas de la negación y la culpa, y ahora solo estaba enfrentando la cruda realidad. Me acerqué a ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos, buscando una pizca de arrepentimiento, algo que me diera esperanza. Pero solo encontré dolor, no por mí, sino por ella misma. Se había condenado a vivir con esa carga, y lo peor es que yo nunca supe hasta ese momento lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Le pregunté, la voz rota. ¿Por qué, Marta? ¿Qué te faltaba? Yo siempre te di todo lo que pude. ¿Por qué este hombre? Ella suspiró profundamente y se sentó de nuevo en el sofá, como si el peso de sus palabras le hubiera dejado sin fuerzas. No era solo él, susurró, casi como si hablara para sí misma. Era todo. Mi vida, mi rutina, la monotonía. Sentía que ya no me veías. Que me ignorabas. Y cuando David me prestó atención, me hizo sentir especial, viva otra vez. Pero eso no justifica lo que hice. Nada lo justifica. Esas palabras me dolieron como un cuchillo. No me veías. ¿En serio? Había estado allí, todos esos años, trabajando para que tuviéramos una vida estable, y ahora me decía que no la veía. Me sentí invisible, como si todo lo que había hecho por nuestra familia no hubiera valido nada. Marta levantó la cabeza, y me miró a los ojos con una intensidad que nunca había visto antes. Pero hay algo más, algo que tengo que decirte, algo que cambiará todo. Lo dijo con tal gravedad que mi estómago se revolvió. ¿Qué podía ser tan impactante después de todo lo que ya me había contado? El aire se volvió aún más espeso, y un nudo se formó en mi garganta. Marta seguía mirándome fijamente, como si estuviera tratando de encontrar la manera más suave de decir lo que estaba por venir, pero yo ya no podía soportar más sorpresas. Mi mente estaba dando vueltas, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar, y ahora ella me decía que había algo más. ¿Qué más, Marta? Le pregunté con voz rota, intentando mantener la calma, pero sabía que algo terrible se estaba gestando en su confesión. Ella respiró hondo y se inclinó hacia adelante, como si el peso de sus palabras fuera tan grande que no pudiera soportarlo de pie. David, no solo fue una aventura. Dijo, su voz temblorosa. Estoy embarazada. El mundo se me detuvo por un segundo. Un silencio ensordecedor llenó la habitación. Mis manos se cerraron en puños, mi mente apenas podía procesar lo que había escuchado. Marta, embarazada. No podía creerlo. El tiempo parecía haberse detenido, y mi respiración se aceleró. ¿Embarazada? Repetí, como si decirlo en voz alta pudiera ayudar a que todo aquello tuviera algún tipo de sentido. Ella asintió lentamente, sus ojos ya llenos de lágrimas.
Lo descubrí hace un par de semanas, y no sabía cómo decírtelo. No sabía si debía seguir adelante con este embarazo o no. Me sentía atrapada entre lo que hice y lo que no quería hacer. Quiero que sepas que no fue una decisión fácil. Yo también estaba destruida por dentro. Empezaba a comprender lo que sucedía, pero me costaba asimilarlo. Había algo en su tono que me decía que no solo estaba culpándose a sí misma, sino que también me veía como parte del problema. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste nada? Mi voz ya sonaba casi desesperada. Porque no sabía qué hacer. Porque no quería perderte, pero también sabía que lo que había hecho era irreversible. Cuando te vi tan feliz y tranquilo, pensaba que no podía romper todo eso, pero al mismo tiempo, me sentía atrapada por lo que había hecho. Las palabras de Marta me martillaban la cabeza. Me estaba contando que no solo había engañado nuestra confianza, sino que ahora estaba esperando un hijo de otro hombre. Todo lo que habíamos construido, nuestra familia, nuestra vida juntos, parecía desmoronarse ante mis ojos, y yo me sentía completamente impotente. Pero lo peor aún estaba por llegar. Hay algo que David me dijo, y no sé si debería decirte, pero, empezó, mirando hacia el suelo con expresión angustiada. ¿Qué? Le interrumpí, ansioso por saber qué más podría revelarse. Marta levantó la mirada, y por primera vez vi algo más que culpa en sus ojos. Vi miedo. David, me dijo que no estaba dispuesto a dejar su esposa por mí. Y que si decidía quedarme con él, tendríamos que empezar de cero. Sin familia, sin amigos. Solo nosotros dos, y el bebé. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No solo me había engañado con otro hombre, sino que ahora me estaba diciendo que ni siquiera David, el hombre con el que había tenido una relación, estaba dispuesto a dejar todo por ella. ¿Qué significaba eso para nuestra familia? ¿Qué significaba para mí? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero ninguna de ellas me ofrecía una salida. ¿Qué haría ahora? ¿Podía confiar en ella de nuevo? La habitación se llenó de una tensión insostenible. Cada palabra que Marta decía parecía ser un peso más sobre mis hombros. El aire estaba cargado de incertidumbre y una sensación de traición que no podía arrancarme del pecho. Todo lo que había creído, toda la estabilidad que pensaba que teníamos, estaba desmoronándose como un castillo de naipes. David no estaba dispuesto a dejar a su esposa. Me quedé pensando en eso por un momento, tratando de asimilarlo. Un hombre que no estaba dispuesto a cambiar su vida por Marta. Un hombre que la había usado como un escape temporal, como una distracción para su propia insatisfacción. Y mientras tanto, ella había caído en esa trampa, como si todo el amor que había sentido por nuestra familia no fuera suficiente. La angustia me llenaba, pero también una profunda sensación de vacío. No sabía qué camino tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunté, tratando de entender, de encontrar alguna lógica en lo absurdo. ¿Qué esperas de mí, Marta? ¿Qué quieres de mí ahora? Ella me miró, y por primera vez en toda la conversación, vi una verdadera fragilidad en su rostro. No la mujer segura de sí misma que había visto tantas veces, sino una persona que había perdido el rumbo. No quiero perderte. No quiero que todo lo que hemos construido se vaya al traste, pero no sé si puedo seguir aquí, sabiendo que te he fallado. Y ahora, con este bebé, no sé si debo quedarme con él o con nuestra familia. Me siento como si estuviera dividida en dos. Sus palabras eran un susurro, y su mirada reflejaba la confusión de alguien atrapado entre el remordimiento y una esperanza casi irracional. Mi corazón latía con fuerza. Todo lo que ella decía me sonaba a excusas, a una búsqueda desesperada por justificar lo injustificable. Pero también me costaba aceptarlo. ¿Podría perdonarla? ¿Sería capaz de dejar atrás la traición y reconstruir algo? El dolor era tan fuerte que me paralizaba. Marta, comencé a decir, pero me quedé sin palabras. ¿Cómo podía seguir con una vida junto a ella después de todo lo que había hecho?
Mi mente daba vueltas entre el amor que aún sentía por ella y el desdén por lo que había hecho. En ese momento, el timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. El sonido me sacó de mi estado de trance y me hizo darme cuenta de algo: nuestra conversación, tan cargada de emoción, nos había desconectado del mundo exterior. Pero la vida no paraba, y el timbre insistente era la llamada al deber, al trabajo, a las responsabilidades cotidianas. Pero yo ya no estaba seguro de nada. ¿Quién es?, pregunté, desconcertado. No sé. Tal vez. Marta se levantó rápidamente, mirando hacia la puerta, pero no parecía muy segura de ir a abrir. Yo me quedé en el umbral de la sala, mirando cómo ella se acercaba lentamente. Antes de que pudiera detenerla, Marta abrió la puerta. Y cuando la vi, mi mundo se volvió aún más oscuro. David estaba allí, en la puerta. David estaba de pie en el umbral, mirándome con una mezcla de nerviosismo y desafío. La sorpresa me golpeó como un mazazo. ¿Qué hacía él aquí? No estaba preparado para esto, no quería verlo, no quería que mi sufrimiento se hiciera más real de lo que ya era. Sin embargo, allí estaba, como si se hubiera presentado para poner la última pieza de un rompecabezas que no quería completar. Marta, al ver su presencia, retrocedió un paso, y por un momento, ambos nos quedamos allí, en silencio, sin saber cómo proceder. David no parecía tener intenciones de entrar, pero no podía soportar esa tensión. Decidí que tenía que enfrentar lo que había estado evitando. No iba a dejar que mi vida quedara atrapada en este triángulo de mentiras y traiciones. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, mi voz ahora más dura, casi desafiante. David miró a Marta antes de responder, como si ella fuera la que debía darle permiso para hablar, pero luego se giró hacia mí y, por fin, dijo: Vine porque no quiero que sigas viviendo en esta mentira. No quiero que se quede contigo solo por culpa. No voy a seguir con esto, no puedo seguir con una mujer que me engañó, que no tiene las agallas de tomar una decisión. No quiero que sigas atrapada en una vida que no te hace feliz. Sus palabras me alcanzaron en lo más profundo. No solo me estaba diciendo que él no estaba dispuesto a seguir con Marta, sino que la estaba empujando a tomar una decisión definitiva. Y en cierto modo, eso me dejó sin palabras. No era lo que esperaba de él. No me imaginaba que David, el hombre con el que Marta había tenido una relación, pudiera ser tan directo, tan claro sobre lo que quería. Él estaba haciendo lo que yo no podía, o más bien, lo que no quería hacer: cortar los lazos de forma definitiva. Marta, al ver que la conversación había tomado un giro tan directo, se quedó callada, sin saber qué responder. Podía ver que estaba completamente rota, pero también que ya no había vuelta atrás. No había más excusas ni justificaciones. Ella, que había estado tan confundida antes, ahora veía que su mundo, el que había construido junto a David, también se desmoronaba. Marta, tú tienes que tomar una decisión. Le dije con firmeza, a pesar de que mi voz temblaba por dentro. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. No puedo estar con alguien que me ha mentido, que me ha traicionado, y que, además, ahora me pone frente a un bebé que no es mío. No puedo ser el segundo plano mientras tú sigues buscando soluciones que no existen. Ella levantó la cabeza, y por primera vez, vi en sus ojos algo más que culpa. Vi miedo. Miedo de perder todo, miedo de quedar sola. Pero, en algún lugar de su ser, debía saber que no podía seguir jugando con dos mundos al mismo tiempo. David la miró, esperando también una respuesta, pero ella no dijo nada. El silencio, ahora más pesado que nunca, llenó la habitación. Y entonces, finalmente, Marta habló. No sé qué hacer, no sé si debería quedarme con él, con David, o luchar por lo que teníamos. Pero, no quiero perderte, no quiero que esto termine así, pero no sé si aún tengo fuerzas para cambiar todo. Era una respuesta llena de dudas, como si estuviera buscando una salida sin tomar una decisión real.
En ese momento, su indecisión me golpeó con más fuerza que cualquier palabra que hubiera dicho. La vida no funciona así. No podía quedarme esperando a que tomara una decisión, no podía seguir siendo el salvavidas de alguien que no estaba dispuesto a nadar por sí misma. Respiré hondo, mirando a ambos, y de alguna manera, su indecisión me dio la claridad que necesitaba. Entonces, creo que ya no hay nada que hacer. Dije, con voz firme, aunque por dentro me dolía cada palabra. Te voy a llevar a los niños. Voy a seguir adelante. Esto se acabó. Marta intentó acercarse, pero la detuve con un gesto. No había vuelta atrás. Ya no quedaba espacio para más mentiras ni excusas. Había tomado una decisión. Aunque el dolor me ahogaba por dentro, sabía que era lo único que podía hacer para seguir adelante. Me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás un capítulo que, aunque doloroso, necesitaba cerrar. No sabía lo que el futuro me depararía, pero ya no iba a ser el hombre atrapado en una vida de traiciones y dudas. El camino hacia la sanación, hacia una vida nueva, comenzaba en ese momento. Y aunque el dolor de la traición seguiría conmigo por un tiempo, ya no tenía miedo de enfrentar lo que vendría. Estaba listo para empezar de nuevo.